Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Pues muy buenas tardes, nuevamente con ustedes, Emma Martínez, para seguir charlando, platicando, para compartir la palabra de Dios, lo que Dios quiere que conozcamos y cómo debemos de ponerlo en práctica. Como ya saben, seguimos platicando acerca del origen del bautismo. En esta ocasión, pues ya iniciamos en el Nuevo Testamento, que es acerca de los evangelios. Y como les había yo dicho, todo tiene un origen, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Ahorita ya vimos nosotros todo el Antiguo Testamento, lo que corresponde a lo que es la preparación para el bautismo, ¿sí? Entonces, esta preparación termina también con una oración del Antiguo Testamento, que es en el Salmo 94, que allí nos dice claramente toda la historia del pueblo de Israel, terminando con Abraham. Por eso dice que Dios le habían colmado de la paciencia, y por eso el pueblo de Israel estuvo durante 40 años para poder cruzar el desierto. Luego de allí iniciamos con la presencia del anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María. También ya se los había yo mencionado como a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, se había anunciado que una doncella tendría un hijo, una virgen, ¿sí? Y para iniciar esto, tomamos del, del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1 en adelante, todo lo referente al anuncio. Y lo tomamos precisamente porque va muy de acuerdo con el Santo Rosario. Anteriormente no se evangelizaba con el rosario, sino era un catecismo que era la historia de la salvación, y a través de eso podíamos ver todos los sacramentos, los medios de santificación, empezando por el bautismo. Pero realmente se desconocía la palabra de Dios. Mucho tiempo anterior, tal vez en 1978, 79, es cuando ya se puede tomar las lecturas de la Biblia. Y hoy en la actualidad ya hasta los niños se les pide las Sagradas Escrituras para que de acuerdo a ello puedan ir recibiendo sus catequesis y el Evangelio. Entonces surge este catecismo que es sobre la Santísima Virgen. Le decían catecismo porque era un blog donde se platica acerca de la Virgen, todo lo relacionado con la Santísima Virgen. Entonces vemos nosotros que iniciamos con el Nuevo Testamento.
y el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Imaginarán ustedes todo lo que hay que conocer, pero ahorita nada más nos estamos enfocando exclusivamente sobre bautismo. En el Nuevo Testamento tiene 27 libros y nos estamos enfocando en los evangelios. ¿Por qué? Porque sabemos, y ya lo había yo mencionado anteriormente, que nuestra Iglesia Católica es trinitaria, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde toda la eternidad. Entonces vimos la primera parte que corresponde a Dios Padre, que es creador. Ahorita estamos viendo la segunda parte, Jesucristo el Salvador. Entonces, para que nosotros lleguemos a conocer bien todo lo que Jesucristo tenía como misión, la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento, se va a realizar con Jesucristo, porque Él viene precisamente a hacer vida esa palabra, a darnos la salvación a través de Él mismo. Pero para que Él llegara, pues era necesario también que hubiera una mujer, una virgen, una madre. Y entonces sabemos que Jesucristo viene y también Dios ha elegido a la Virgen María como madre de Jesús y madre nuestra. Aunque aquí voy a recalcar bastante sobre el desconocimiento que tienen casi la mayoría de personas, católicos y no católicos, porque desconocen realmente el mérito de la Santísima Virgen. Dice Santísima porque es santa, santa. Y aquí también hablamos de que Jesús dice, sean como mi Padre que es santo, ¿verdad? Entonces, la santificación completa, no nada más momentánea, o el decir estás llena del Espíritu Santo, no es una cosa nada más momentánea, sino que Dios ha elegido una mujer para que sea la madre de su hijo. Y esa mujer no puede ser una mujer cualquiera, como muchos mencionan, que es una mujer común y corriente, que es una mujer cualquiera. Inclusive hablan muy mal de la Virgen, cuando realmente dicen que se están basando en la Biblia, y si conocieran la Biblia, pues ahí veríamos nosotros todo lo que se habla de la Virgen. Dicen, no, pero es que en la Biblia no nos dicen de la Virgen, no nos hablan de esa mujer, no nos hablan, es común y corriente, así como cualquier madre, inclusive la llegan a ofender muy feamente. Sin embargo, allí en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, puede verse, y la primera manifestación del arcángel dice, alégrate María, llena de gracia, llena, totalmente llena, y no nada más de momento, sino en el momento de la concepción de ella y en el momento de la concepción de Jesucristo. Ella es la Inmaculada, la siempre Virgen María, antes del parto, en el parto y después del parto. Y allí mismo se va a mencionar los diferentes frutos que tenemos nosotros acerca del conocimiento de la Virgen, porque también otra de las exclamaciones es de su prima Isabel cuando la va a visitar, dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces ahí dice, dichosa tú que has creído, ¿sí? Y entonces vemos cómo se va formando la primera oración, que es la oración del Ave María, o Dios te salve María. Ese es un diálogo. La primera expresión es del arcángel. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y díganme si estas palabras se les podría dar a cualquier mujer, a cualquier persona. Claro que no. Y luego la expresión de su prima Isabel dice, dichosa tú que has creído. Y dice, y ahí es donde se va formando la segunda parte del Ave María, porque podemos decir a nuestro lenguaje, siempre decimos, Dios te salve. No es que la salve de algún pecado, de alguna maldad, no, sino a los reyes el homenaje que se le decía era salve, ¿sí? Era el saludo. Entonces, tanto podemos decir, alégrate María, como Dios te salve María. Y entonces decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, ¿sí? Esas son palabras de su prima Isabel, ¿sí? Bendita eres entre todas las mujeres, el fruto que tienes, bienaventurado. Y luego vemos la segunda parte,
La primera parte, que es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, está formada por el arcángel, por su prima Isabel y por la misma Virgen María. Y la segunda parte, donde dice Santa María, ya esto es de parte de la iglesia, que nosotros como creyentes pedimos que ella venga en nuestro auxilio, que venga, que interceda por cada uno de nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, siempre vamos a necesitar del auxilio divino de Dios, que es a través de la Virgen. Lo que yo ya les había mencionado, esto no es adoración, es veneración. ¿Por qué? Porque la Virgen nos concede muchos favores. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque ya vimos nosotros la primera parte de lo que corresponde al rosario, y la primera parte se llaman misterios gozosos y son los 5 primeros misterios. Todo esto siendo evangelio, siendo Jesús mismo, siendo la palabra de Dios hecha carne, tenemos nosotros esa veracidad que viene de Dios. Entonces, el fruto de estos 5 misterios, en primer lugar, es obtener esta oración del Ave María. Luego, como vemos nosotros, esta oración en el anuncio del ángel, se forma otra oración que conocemos como el Ángelus, o sea, las 3 Aves Marías que normalmente se reza a las 12 del día y es en todo el mundo. Si alguien lo desconoce es porque no ha frecuentado o no lee la Biblia, la liturgia de las horas, pero vemos nosotros que dice, alégrate María, llena de gracia, y es la primera Ave María. Y la respuesta de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego como respuesta se encarna el Hijo de Dios en el vientre purísimo de la Virgen y dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ya están las 3 Aves Marías del Ángelus, ¿sí? Pero también vemos nosotros que hay 3 Aves Marías al finalizar cada parte del rosario. Y en esas 3 Aves Marías se está mencionando las 3 virtudes teologales, lo que se recibe en el bautismo, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y se va reafirmando el lugar que ocupa la Virgen María dentro de las oraciones, dentro de la liturgia, dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que es la Biblia, porque dice en las 3 últimas Aves María, dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, en tus benditas, dice, antes del parto. Aquí vamos a ver que dice antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Qué quiere decir? Siempre virgen, siempre virgen, siempre virgen. Inmaculada, ¿sí? Antes, dice en tus benditas manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, y ahí le dice, hija de Dios Padre. Entonces reconocemos que ella también fue criada por Dios, que es criatura como Dios, pero con el privilegio que Dios le ha destinado de llenarla del Espíritu Santo. Y eso no nada más es por el momento, sino es por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque dice, esto será transmitido de generación en generación, cosa que se desconoce y ya no la aceptan, ¿sí? Pero ella es, primero, hija de Dios Padre; segunda, madre de Dios Hijo; tercero, esposa del Espíritu Santo. Y la primera palabra dice, antes del parto, en el parto y después del parto. Y en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Y entonces estas 3 Aves Marías te dicen que son 3 aves menores. ¿Por qué son menores? Primero está como oración. Luego 3 aves menores porque hay una Ave María que es la mayor, ¿sí? Que es Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Y entonces esa es la mayor. Pero todo esto lo vemos nosotros como un fruto de los evangelios, como un fruto de la primera parte del rosario, que son los misterios gozosos. Eso en cuanto a la oración, ¿sí? Tenemos la oración del Ave María, tenemos la oración del Ángelus y tenemos la oración de reafirmar la grandeza de la Santísima Virgen,
su pureza, el ser inmaculada, el ser siempre virgen, y el lugar que ocupa es hija y también es madre y también es esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si la sombra del Espíritu te cubrirá, y entonces ella va a poder tener a ese hijo ya mencionado desde el Antiguo Testamento. Y vemos nosotros que en la salve se culminan las tres Aves Marías para darle el honor a la Santísima Virgen. Y eso ya todos los católicos no sabemos lo que es la salve, porque no nada más la rezamos en el Santo Rosario, pero también vamos a ver nosotros que hay otra oración bien importante, aparte del Salmo 94, que es el resumen de la historia del pueblo de Israel hasta Abraham. Vemos nosotros que con la Santísima Virgen, a la hora que ella tiene el diálogo con su prima Isabel, dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el que es todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y sigue toda la oración, la conocemos como la Magnífica. Y esta oración es la que rezamos nosotros normalmente en la oración de la tarde, para los que siguen la liturgia de las horas, y que se llama esa oración vísperas, como respuesta al cántico, que así se dice cántico, tiene su antífona y se reza la oración de la Magnífica. Inclusive también esta oración se utiliza cuando se rocía el agua bendita en las casas o en el lugar donde se utilice. Normalmente mencionamos la Magnífica a la Santísima Virgen, porque si hay algo que el enemigo teme, es precisamente la santidad, la pureza, la virginidad, la Inmaculada Virgen María, ¿sí? Entonces, esta es una de las oraciones que normalmente se reza en las vísperas, en la tarde, a las 6 de la tarde. Pero no nada más nos quedamos en esto, sino que también vamos a ver nosotros cuando es así como se ha anunciado la venida de Jesucristo, porque estamos hablando en proyección hacia el futuro, un bautismo. Entonces, Jesucristo es el que nos va a instituir, nos va a dar los sacramentos. Por lo tanto, para que veamos nosotros desde su principio, su origen, en primer lugar, necesita una madre, ¿sí? Y Dios necesita una mujer, ya madre, ¿sí? Entonces vemos nosotros que así como se le anunció a la Virgen, el arcángel Gabriel le ha anunciado a la Virgen que va a ser madre, 6 meses antes hay otro anuncio con el sacerdote Zacarías, donde también el arcángel Gabriel le anuncia que su esposa Isabel y ellos de edad avanzada no tenían hijos, pero Dios de la misericordia y ya tiene ese plan de salvación para todos nosotros, y le anuncia que va a tener un hijo. Y ya también, ya lo había yo comentado, cuál es el nombre de él, que se llama Juan, ¿sí? Entonces, para esto, su prima Isabel, la Virgen, y cuando el ángel le anuncia a la Virgen, su prima ya tiene 6 meses de embarazo, en lo cual ella va, pasa por las montañas y la asiste durante 3 meses y se devuelve a su lugar, ¿sí? Entonces vemos la relación que hay en el anuncio de Jesús y el anuncio de Juan, ¿sí? Se le anuncia también el arcángel y vemos las indicaciones que hay de la Virgen, y vemos las indicaciones que hay para Juan. Entonces vemos nosotros que ya está ese plan de Dios, ese plan, cómo va a ser todo el desarrollo para la salvación del género humano. Vemos nosotros que ya Juan ya ha recibido la bendición de Jesús desde el momento en que la Virgen lo va a ver. ¿Por qué les menciono esto? Porque también hay otra oración, como una exclamación de Zacarías, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el Benedicto, bendito sea Dios Padre, que le ha anunciado, ¿sí? Y ahí viene toda la oración como respuesta también del favor que Dios le ha hecho en enviarle un hijo a Zacarías a su edad tan avanzada, ¿sí?
Y entonces bendito sea el Señor porque ha tenido misericordia y nos ha visitado. Y allí nos menciona toda la historia. Quién es qué cosa es lo que va a hacer Juan, que va a anteceder, es el precursor, el que va a anunciar, el que va a dar a conocer por primera vez lo que es palabra bautismo, que significa sumergir. Entonces, al igual que cuando el ángel le dijo a la Virgen, a San José, le dijo que huyera para Egipto porque Herodes había mandado a matar a los niños, sale toda la familia. Y Isabel y Zacarías son familia de la Virgen María y ellos se van, ¿sí? Ellos se van a Egipto. Y aquí es donde vemos nosotros que Juan se queda en el desierto, le gusta el desierto y se cría en el desierto. Sí, bajaba a Jerusalén y todo, pero él se cría en el desierto y desde allí va a recibir toda la enseñanza de parte de Dios para anunciar el bautismo, para anunciar a Jesucristo. Entonces vemos nosotros que a la par surge esa nueva oración, ¿sí? El Benedictus, que es la oración de Zacarías. Y volvemos nosotros, después de que han huido, después de que esto, vemos nosotros en el cuarto misterio, que también es fruto de la parte del rosario, el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. Ahí vemos otra oración que surge, que es el cántico al anciano Simeón, porque dice, ahora sí puedo morir en paz porque mis ojos han visto la gloria de Dios, o sea, a Jesucristo. Y también estaba la profetisa Ana, que ya tenía 80 y tantos años, y desde que había quedado muy joven viuda, estaba profetizando que vendría la salvación por medio de un niño. Entonces ellos lo reconocen y se hace todo el rito como debe de ser. Los pobrecitos pues llevan palomas o un pichoncito, los ricos llevan una res, algo de ofrenda, porque siempre dice que se tiene que pagar el rescate, o sea, la ofrenda que se tiene que dar al altar, a los sacerdotes. Y vemos nosotros que la vida la vida de Jesús con la vida de Juan como que va en paralelo. Jesús está en Jerusalén, Juan está en el desierto. Jesús comparte y convive con todos. Y Juan no, porque se alimenta de miel silvestre, de langostas, se cubre con piel de camello. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es lo que nos va a dar a conocer el inicio de cuando empieza la vida de Jesús públicamente. Cuando inicia su vida pública es a los 30 años y es cuando Juan ya viene predicando que allanen el camino, que se arrepientan, que se conviertan, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces vemos nosotros allí que Juan ya va anunciando un bautismo y cuando llegan al Jordán, Juan ve a Jesús y dice, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que la primera parte del rosario, que son los misterios gozosos, nos va a hablar acerca de la vida oculta de Jesús. ¿Por qué? Porque yo les estoy platicando ahorita hasta los 12 años, ¿sí? Y lo que aconteció y lo que sucedió y lo que es la tradición. Entonces, de parte del Antiguo Testamento todo va a ser tradición, tradición, pero ya cuando empieza el Nuevo Testamento, ya empieza los evangelios, que es Jesús mismo. Jesús, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya como les vuelvo a repetir, nuestra iglesia es trinitaria. Dios Padre es creador y entonces Jesucristo es el Salvador, pero también lo reconocemos como Dios Padre, el que tiene los pensamientos, voy a crear, ¿sí? Y Jesucristo es la palabra que se pronuncia, la palabra que se desarrolla para que se haga, porque dice, y dijo, y se hizo, y todo vio que estaba bien. O sea, Jesús es la palabra, Jesús es el Evangelio, Jesús es el verbo hecho carne, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que después de esto, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sabemos nosotros que a través de Jesucristo vamos a conocer la voluntad de Dios. Pero nos quedamos en esta parte
de lo que es los misterios gozosos. Por eso les decía yo que anteriormente no había mucha relación del misterio con la vida de Jesucristo, porque la vida de Jesucristo se narraba así nada más como una historia, pero tiene un sentido, ¿sí? Ahora el sentido se da a través del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque si hay 5 misterios en cada parte y el rosario está compuesto de 4 partes, son 20 misterios. Anteriormente, les menciono esto porque de aquí surge el origen, una madre, un hijo. Y entonces este hijo nos va a dar a conocer el reino de Dios Padre. Y de allí va a ser el fundamento de la tercera parte, que es el Espíritu Santo. Pero no se puede hablar plenamente del Espíritu Santo si no se ha hablado primero de Jesucristo. Entonces vemos nosotros que con Jesucristo se inicia esto. ¿Y qué es lo que nos representa el Santo Rosario o Catecismo de la Virgen? Nos representa las 4 partes de lo que es el rosario completo, que son misterios gozosos. Anteriormente, lo que les iba yo a mencionar, porque los misterios luminosos son recientes, pero anteriormente nada más se rezaba los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero antes del Santo Rosario, lo que hacían los monjes, los religiosos, los cercanos a la palabra de Dios, era recitar 150 salmos, o sea, los salmos que tenemos en la Biblia. Después los han cambiado por Padres Nuestros. Y después, con las apariciones de la Virgen, vemos nosotros que la primera aparición, el primer reconocimiento es con la Virgen del Carmen. Hay muchas advocaciones de la Santísima Virgen, pero ella es una, única, la siempre Virgen María. Pero si tiene muchos nombres, no es nombres propios de ella, sino del lugar donde ella se ha aparecido. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido llevada al cielo, ella sigue gestándonos a nosotros, sigue intercediendo por nosotros, sigue pidiendo que nos acerquemos a su amado Hijo, ¿sí? Que reconozcamos nuestros pecados, porque se los dije desde el principio, lo que nos separa de Dios es el pecado. No podemos ver a Dios por el pecado, no podemos escucharle por el pecado, no podemos ver las gracias de Dios por el pecado. Y la Virgen sigue intercediendo, sigue intercediendo. Entonces de allí surge el Santo Rosario. ¿Qué cosa es el rosario? Ah, pues miren, el rosario está compuesto por 4 partes. La primera, misterios gozosos. La segunda, que es la más reciente, pero que ocupa el segundo lugar cronológico, es misterios luminosos. Y la tercera parte, los misterios dolorosos. Y la cuarta parte, los misterios gloriosos. Y con todo este resumen, que es un resumen de los evangelios, que es un resumen de Jesucristo mismo, de su propia vida y de su misma palabra, porque Él es la palabra, desde el inicio hasta la resurrección. ¿Por qué? Porque después de la resurrección vamos a platicar sobre lo que es el Espíritu Santo. No podemos hablar del Espíritu Santo si no hablamos primero de todo lo que Jesucristo vino a hacer, su comportamiento, toda su misión completa, ¿sí? Entonces, en esta primera parte que hemos visto de lo que son los misterios gozosos, ya vimos cuáles son los frutos. Los frutos son sobre la oración, ¿sí? Y lo que nosotros decimos al decir en la primera parte, que son 10 Aves Marías en cada misterio, son alabanzas, recordar, tener presente la palabra de Dios escrita en la Biblia. Alégrate María, o Dios te salve María, llena estás de gracia, el Señor está contigo. Entonces nosotros recordamos eso, ¿sí? Es una alabanza de tener siempre presente que por intercesión de ella, que por ella misma ha sido el medio para que viniera Jesucristo, viniera nuestra salvación, viniera el perdón de los pecados. Y entonces vemos nosotros claramente qué lugar ocupa la Virgen, el máximo lugar, pero en veneración, en respeto, en admiración, en un ejemplo para seguir, en una enseñanza para vivir. Entonces, vemos nosotros la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque ya vimos nosotros cómo el Verbo se ha hecho carne, ¿sí? Y vemos hasta los 12 años, pero de los 12 a los 30 años hay un buen espacio.
Y ese espacio es el que muchos historiadores de muchos lugares, de muchos países, de diferentes características, de diferentes temperamentos, de diferentes, en todos los aspectos, han mencionado muchísimas cosas de Jesucristo para negar la divinidad, para negar que Él es el Hijo de Dios, para negar a qué vino. Y entonces le dicen por muchos nombres. Pero nosotros, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es un resumen de los acontecimientos más importantísimos, porque toditito lo que sucedió no cabría en la Biblia, ¿sí? Entonces nada más ponemos lo más importante. Eso no quiere decir que no haya libros apócrifos que dicen mitad fábula y mitad realidad, así como las leyendas, ¿verdad? Que se basan en una parte de lo que es natural y otra parte de lo que es la fantasía. Pero sin embargo, todo esto, hasta los 30 años, vamos a tener el encuentro con el Juan Bautista. Y entonces el fruto de todo esto que yo ya les mencioné es sobre la primera parte. Y vamos a ver completamente el proceso de las 4 partes, que es el anuncio y la resurrección de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que ahí está toda la vida de Jesucristo, ¿sí? Con todas sus parábolas, sus enseñanzas, sus prodigios, sus milagros, sus promesas, en fin, todo, la misión por la que vino, cómo la desarrolló y cómo la desarrolló. Y como yo les decía, el Antiguo Testamento, tradición, Nuevo Testamento, palabra de Dios, ¿sí? Y en la palabra de Dios también vamos a ver la siguiente parte, que es el Espíritu Santo. Pero ahorita nos detenemos nosotros en el proceso del Santo Rosario. Son 200, en primer lugar, son 20 misterios, y en estos misterios está encerrada la vida de Jesucristo, desde el principio hasta su resurrección, ¿sí? Y luego de esos 20 misterios, vamos a ver nosotros que son 200 Aves Marías para hacer un rosario completo. Y aparte de eso, vamos a ver que son 12 aves menores, que son las que les mencioné antes en el parto, después del parto, hija, madre y esposa, fe, esperanza y caridad, que son las aves menores. Son 3 Aves Marías en cada parte del rosario, vienen siendo 12 en total para lo que es el rosario completo. Y vamos a ver también nosotros que son 25 Padres Nuestros, porque son 20 que corresponden uno en cada misterio, pero al final siempre se va a hacer un Padre Nuestro, al finalizar todo, por intenciones de nuestro Santo Padre. Y también vamos a ver lo que son las glorias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y vamos a ver que son 20 glorias, ¿sí? Y dirían, ay, es mucho. No, pero es poquito porque lo vamos viendo poco a poquito, parte por parte. No nada más queda en eso, porque un rosario, bien, como debe de ser, con todo el honor, con toda la dignidad que se debe de rezar, va con peticiones, porque se ofrece los misterios. ¿Por qué se ofrece? Para que la Virgen siga intercediendo por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces está la intención, pero también va con la palabra de Dios, porque en cada misterio, cuando se anuncia el primer misterio, se lee el evangelio que corresponde a ese misterio, ¿sí? Y de allí ya sacamos los frutos. Luego, después de que se ha anunciado, también se acompaña con cantos, que ahora normalmente las personas, unas por estar enfermas, otras por estar cansadas, otras porque tienen poquito tiempo, ya omiten los cantos, ¿sí? Pero en cada misterio siempre se hacía con un canto, de acuerdo al misterio que se estaba rezando. Ahora, no nada más queda en eso, sino también vienen las jaculatorias. ¿Y qué son las jaculatorias? Pequeñas frasecitas como oración, como petición, como entrega, porque las jaculatorias hay de muchas formas para pedir, para dar, para alabar, para bendecir, ¿sí? Para pedir perdón.
Entonces, normalmente las calculatorias que se utilizan en este proceso del catecismo de la Iglesia, o sea, sobre la Virgen, se va a hacer en la siguiente forma. Estamos rezando lo que es el rosario original. ¿Saben por qué? Porque hoy en la actualidad hay tantísimos rosarios, que el rosario al niño de Atocha, que el rosario a Jesús, que el rosario a San José, que el rosario a la Santísima Virgen de la Paz, que el rosario por, ¿cómo se llama?, de reparar los daños, que el rosario de la sangre preciosa de Cristo. El rosario original es el que está dedicado a la Santísima Virgen María. ¿Por qué decimos dedicado? Porque nosotros hacemos memoria de esos momentos del ángel en el anuncio a la Virgen. Y entonces las jaculatorias, en primer lugar, está la primera jaculatoria, que es a la Santísima Virgen, María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y eso lo decimos al finalizar cada uno de los misterios. Entonces también podríamos decir que son 20 jaculatorias dedicadas a la Virgen María, pero también tenemos dedicadas para pedir por las benditas almas del purgatorio, ¿sí? Porque decimos también que a Jesucristo que tome en cuenta a todas las benditas almas del purgatorio, a la más necesitada, ¿sí? Y entonces decimos otra jaculatoria. Y le respondemos con otra jaculatoria que es una devoción que tiene 350 años, que ahora para el 16 de junio se va a cumplir 350 años en que Jesucristo se le apareció a una monja, a Santa Margarita, para que extendiera esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces nosotros respondemos, Sagrado Corazón de Jesús, de por nosotros, sí. Y luego hay otra al Inmaculado Corazón de María, que es lo que hoy actualmente se está anunciando mucho en todas partes. ¿Por qué? ¿Para qué? Para rescatar esa mala información que tienen sobre la Virgen. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. ¿Sí? Volvemos a ver que estamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen. ¿Sí? Y luego tenemos a la de San José, que se ha promulgado patrono de toda la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el padre adoptivo de Jesús. ¿Sí? Y dice, San José ruega por nosotros. Y tenemos la última oración, y dirían ustedes, son pequeñas frasecitas, muy, muy cortitas, ¿sí? Pero en unas se consideran oración, en otras exclamaciones o alabanzas, ¿sí? Entonces nosotros las calculatorias a San Miguel Arcángel, ¿sí? San Miguel Arcángel defiende de las acechanzas del enemigo, ¿sí? Y vemos toda esta oración en donde dice, y tú, una vez que se ha hecho la aclamación a Dios Padre, dice, y tú, ángel, tú que tienes el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Entonces vemos nosotros que son 20 ejaculatorias dedicadas a la Virgen María, 20 dedicadas por intercesión de las benditas almas del purgatorio, 20 confiando en el Sagrado Corazón de Jesús, 20 al Inmaculado Corazón de María y 20 a San Miguel Arcángel. Dicen, es mucho, pues debería de ser mucho, pero si uno de los mandamientos de la iglesia dice, a dar el diezmo, anteriormente se decía esta palabra, dar el diezmo a la iglesia, ahora dice, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ahora sabemos nosotros que nosotros deberíamos de dar el diezmo espiritual, que es el diezmo, la 10ª parte de las 24 horas. Si nosotros diéramos ese diezmo espiritual a Dios, serían 2 horas con 40 minutos. Y nos damos cuenta que ni siquiera 2 minutos podemos darle. A la oración de los 5 minutos, tampoco.
ni eso. Están las capillas de adoración al Santísimo y ni siquiera 5 minutos vamos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que cuando nos dedicamos para rezar el Santo Rosario, primera por devoción, ahora es por petición de la Santísima Virgen. Ahora se ha formado el ejército de María, que son todos los que rezan el Santo Rosario en sus casas. Ya no es necesario que fueran a la iglesia, en sus casas, a la hora que tienen tiempo, a la hora que pueden, en la mañana o en la noche. Pueden ser 10 Aves Marías primero, 10 Aves Marías después, en fin. La opción para rezar el Santo Rosario es de acuerdo a la disposición que cada uno tiene. Entonces, son devociones, exacto, son devociones que nos dan los medios para poder entrar en esa paz que Dios nos quiere dar, en esa serenidad. Entonces, para que nosotros lleguemos a la realización de lo que es el bautismo, tenemos que analizar, reflexionar, meditar y ver todos los frutos que nos está dando los evangelios, porque ahora estamos hablando sobre la palabra de Dios, Jesús hecho carne, ¿sí? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a hablar sobre la vida de Jesús y lo vamos a hablar para que tengamos el conocimiento de dónde nos viene ese poder, de dónde nos viene esa gracia, ese don, esa cualidad, esa vocación, ¿sí? Y es por intercesión de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él ya derramó su sangre, pero necesitamos conocer, saber cómo vino, para qué vino, por qué vino, qué hizo, qué sucedió, qué pasó, en dónde estuvo, bueno, a quiénes se dirigía, por qué los suyos no lo recibieron. Todos esos detallitos los vamos a ver para que cada uno tenga ese pleno conocimiento, no total de lo que tenía antes Adán y Eva, pero sí el pleno conocimiento de lo que estoy diciendo en el aspecto de que lo vamos a encontrar en la Biblia, que es palabra de Dios, no es una cosa inventada por mí. Y lo menciono porque muchos dicen, ay, los padrecitos ya no saben ni qué cosa inventar. Ya inventaron el bautismo para poder sacar dinero y nos cobran tantísimo. No, no se cobra. La gracia de Dios es gratuita, el sacramento es gratuito. Lo que se cobra pues son las cosas que se necesitan, los medios, senta agua, senta aceite, no sé, hasta cerillos, por decir, para aprender el cirio. Podríamos decir muchos detalles que solamente los feligreses pueden dar ese apoyo, esa ayuda, esa compensación. No es una paga, simplemente restituir un poquito de todo lo que se va gastando para cualquier sacramento. Pero pues hay que verlo en una forma tranquila, serena, sin malicia, porque luego el enemigo nos mete en la malicia. Ya vieron, el padre ya se compró un cochecito. Pues sí, da las misas bien caras, ¿no? Por decirlo. Pero son cosas, comentarios, ahora sí, insignificantes a comparación de lo que Dios nos quiere regalar en el sacramento del bautismo. Y entonces vemos nosotros que a través de todo esto vamos a sacar frutos de cada una de las partes de los misterios del Santo Rosario, ¿sí? Y entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos dicen a nosotros, que somos idólatras, que inventamos, que de dónde sacamos esa oración, que ya no sabemos qué decir, que nada más andamos perdiendo el tiempo, como no tenemos otra cosa que hacer, ya estamos inventando. No, todo lo pueden ir comprobando, cada oración, cada palabra, cada petición, cada cosa la pueden ir comprobando a través de la Biblia, a través del Santo Rosario. Y entonces a través del Rosario nos vamos a dar cuenta que Jesucristo nos está abriendo las puertas del cielo, pero Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no vamos a través de Él, pues estamos equivocados, caemos en la mentira, en el engaño, en la falsedad, nos desconcertamos, nos ponen en duda, nos confundimos y pues sí, andamos como cieguitos, ¿no? Así como las tradiciones de las piñatas, ¿no? Que le vendan al niño sus ojos y rompe la piñata, ¿verdad? Y a veces hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas malas, a veces caemos en errores y a veces creamos virtudes, ¿sí? Entonces Dios nos va guiando, nos va llevando de la mano, pero así como a bebés, como a niños. ¿Por qué? Porque nos ama infinitamente.
Y la Santísima Virgen ni se diga. Por eso dice Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Desde cuándo es nuestra Madre? Desde el momento en que Jesucristo nos las dio al pie de la cruz, cuando se dirige a Juan: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Ahí con Juan nos está representando a toda la humanidad, y la Virgen sigue siendo la misma, ¿sí? Y desde ahí, si ella se fue a vivir con Juan, y ella sigue viviendo con nosotros. Ella aquí en paralelo, en comparación, sí, manifiesta a la Iglesia Católica, ¿sí? La esposa de Jesucristo. Jesús es la cabeza, Jesús, y nosotros somos partes de su cuerpo místico. Pero ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Porque también hay una frase que dice dentro del Evangelio: si no renaces del agua y del Espíritu, no tienes participación en el reino de los cielos. Dice, pero ¿cómo voy a renacer? ¿A poco me voy a ir al vientre de mi madre? No, ¿qué quiere decir? Tienes una vida natural, pero de la naturaleza corporal, física, pero ahora viene la vida espiritual, ¿sí? Y eso Dios nos lo dio desde Adán y Eva, cuando ha soplado y le ha compartido su propia vida. Por eso nosotros tenemos esa parte de la inmortalidad. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Analizando cada uno de los misterios del Santo Rosario. Y entonces vemos nosotros que cada cita bíblica tiene virtudes, tiene ejemplos, tiene enseñanza, tiene para corregirnos, para amarnos, para orientarnos, para guiarnos. Pero todo esto lo vamos a ver poco a poquito a través del Santo Rosario. Y lo que ahorita, todo lo que ahorita les estoy mencionando, y todavía muchísimo más que faltaría, está comprendido en la primera parte de lo que es el Rosario de los misterios gozosos, llenos de alegría, de felicidad. Es verdad, como en todas partes, hay tristezas y hay alegrías, hay sufrimientos, hay penas, pero también momentos de paz, ¿sí? Pero todo en nombre de Jesucristo, en el mismo Jesucristo. Y para de aquí 8 días, si Dios lo permite, vamos a ver los misterios luminosos. ¿Por qué? Porque vamos a ver ese espacio en que hay entre la pasión de Cristo y la gloria de Cristo. Y entonces, entre la pasión de Cristo y la vida oculta de Jesús, había un espacio muy grande. ¿Por qué? Porque no se conocía, no se sabía nada, ¿sí? Y entonces ha sido necesario, y así como seguimos la tradición del Antiguo Testamento, ahora seguimos la palabra de Jesucristo, ahora vamos a seguir el magisterio. El magisterio es la autoridad que Dios le ha dado a los apóstoles para que puedan anunciar su palabra. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues dentro de 8 días, esperemos en Dios, con la gracia de Dios, que podamos seguir compartiendo esta palabra, que todo esto, aunque parezca demasiado, o que voy muy rápido, o que generalizo, si ustedes lo toman con un corazón sincero, el Espíritu de Dios se los va a demostrar en el momento preciso que ustedes lo necesitan. Que Dios les bendiga, les ayude, aproveche este año de gracia para que puedan ustedes tener esos beneficios, esa indulgencia plenaria del perdón de nuestros pecados. Pueden ir a su parroquia y a informarse. Muchas gracias y que descansen. Volcánica y Elegancia México, abastecedoras de recubrimientos naturales, porque somos de piedra. Fachadas, pisos y más. Transforma tus espacios con elegancia y durabilidad. En Volcánica y Elegancia México, entendemos que la belleza y la calidad de los materiales son fundamentales para crear ambientes únicos. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos en piedra natural, ideales para embellecer tus espacios interiores y exteriores. Fabricación e instalación de cubiertas, muebles y lavabos. En Volcánica y Elegancia México, transformamos tus espacios con la belleza y resistencia de los mejores materiales. Ofrecemos una exquisita selección de granito, cuarzo,
cuarcilla y Neoli, junto con un servicio de fabricación e instalación de cubiertas, desde las cubiertas de cocina hasta recepciones imponentes. Nuestros acabados aportan durabilidad y elegancia a cada rincón. Cocina autóctona. En Volcánica y Elegancia México te ofrecemos una exquisita colección de artículos de piedra natural diseñados para realizar tu cocina con autenticidad y estilo. Descubre nuestras piezas artesanales que combinan tradición y modernidad para transformar tu experiencia culinaria. Artículos y recuerdos para tus eventos. Haz de cada momento una ocasión inolvidable con nuestra colección única. Transforma tu hogar y eventos especiales con nuestra exquisita colección de artículos de mármol y ónix. Ofrecemos una amplia gama de productos finamente elaborados que añaden un toque de sofisticación y lujo a cualquier espacio. Además, ofrecemos una selección de recuerdos y detalles personalizados para tus eventos más especiales, incluyendo bodas, 15 años, primera comunión, confirmación, baby shower y cumpleaños. Personaliza tus recuerdos con la elegancia y sofisticación que solo el mármol y el ónix pueden brindar. Visita nuestra tienda en Carretera Puebla-Tehuacán, número 310, Colonia Azteca, o explora nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Elegancia México Recubrimientos Naturales. En TikTok como @elegancia.mxico. O contáctanos a los números 2212 54 61 58, 2223 07 35 32, 2216 64 81 93. Volcánica y Elegancia México, la combinación perfecta de belleza, calidad y funcionabilidad para transformar tus espacios en verdaderas obras de arte. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.